Ya estamos en línea por acá. A ver, nuestra productora nos dice que tenemos a Círculo Abierto por acá. Para mí siempre reflexionar con Círculo Abierto me parece una oportunidad para ir rompiendo con todo esto. Hablando de violencia mediática, pues es una forma de llegar y conectar con ustedes y sobre todo reflexionar más profundo. Porque fíjense, entrando al tema con Círculo Abierto, tenemos por acá una reflexión que nos ofrece José Alfredo Cruz Lugo, que es, ¿qué está pasando con los hombres en el espacio doméstico? Muchas veces es un espacio que se invisibiliza, es una labor que de pronto nos cuesta trabajo nombrar o reconocer, o incluso todavía nos encontramos hablando de violencia mediática y estos discursos sexistas. No, pues si tú estás en la casa todo el día, pues, ¿qué te vas a cansar, no? Realmente, ¿qué está pasando con los hombres dentro de este espacio? Pues hoy lo vamos a averiguar con nuestro queridísimo José Alfredo Cruz Lugo, integrante de Círculo Abierto para Hombres. Querido José Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto saludarte. Mi querida Eli, con el gusto de cada semana saludándote para platicar sobre el miedo a quedarse en casa. Y es que hay una escena que se repite cada verano en miles de hogares mexicanos. Llegan las vacaciones, hay más tiempo para permanecer en casa y de pronto muchos hombres sienten una necesidad casi irrefrenable de hacer algo. Pintar la fachada, cambiar los muebles del lugar, construir un asador, podar el jardín, reparar una puerta, ordenar el garage. No porque esas tareas no sean útiles, lo son. La pregunta es otra. ¿Por qué nos resulta más fácil romper una pared que aprender a habitar una casa? ¿Por qué tantos hombres experimentan ansiedad cuando el espacio doméstico deja de ser únicamente el lugar donde duermen y se convierte en el escenario principal de la vida cotidiana? La respuesta no está en el verano, está en la masculinidad. Durante siglos aprendimos que el verdadero hombre pertenecía al espacio público, al trabajo, a la política, a la calle, al deporte, al dinero y a la producción. Mientras tanto, el hogar fue considerado territorio femenino. Le dejamos a las mujeres las tareas domésticas, también le dejamos la organización de la vida. Ellas recuerdan los cumpleaños, saben qué falta en el refrigerador, conocen las alergias de los hijos y las hijas, organizan las vacaciones, acompañan emocionalmente, resuelven los imprevistos y sostienen una enorme carga mental que casi nunca aparece en las estadísticas. Aunque algunas cifras comienzan a mostrarla, por ejemplo, la encuesta nacional sobre el tiempo del INEGI revela que las mujeres destinan en promedio 28.2 horas semanales al trabajo doméstico, mientras los hombres dedicamos 11.5 al trabajo de cuidados. Esto quiere decir que las mujeres continúan realizando mucho más horas de trabajo no remunerado dentro del hogar. Pero el dato más importante quizá no sea el número de horas, es lo que esas horas significan. Mientras muchas mujeres han aprendido a moverse entre trabajo remunerado y el doméstico, numerosos hombres seguimos sintiéndonos extranjeros dentro de nuestra propia casa. Sabemos dónde está el taladro, pero no siempre sabemos dónde están las vacunas de nuestros hijos. Podemos instalar una repisa, pero ignoramos cuándo toca la próxima reunión escolar. Sabemos cambiar un foco, pero hay una ansiedad profundamente masculina instalada. La ansiedad de quedarse quieto, la ansiedad de convivir, la ansiedad de no producir, la ansiedad de descubrir que el hogar no necesita únicamente fuerza física, necesita presencia, escucha y cuidados. Quizá por eso muchos hombres convertimos las vacaciones en un catálogo interminable de proyectos, porque hacer nos resulta más sencillo que estar.
porque producir nos parece más valioso que cuidar, porque la masculinidad nos enseñó que descansar era perder el tiempo y que el trabajo doméstico cotidiano era asunto de alguien más. Pero el hogar no necesita héroes de fin de semana, necesita corresponsabilidad todos los días. Y eso implica una transformación mucho más profunda que pintar una pared. Implica aprender a cocinar sin esperar felicitaciones, lavar un baño porque también es nuestro, organizar la despensa, planear los alimentos, conocer las rutinas familiares, asumir la carga mental de recordar, prever y resolver. También significa dejar de hablar de ayudar en casa, porque nadie ayuda en un espacio que también le pertenece. Se participa, se comparte y se cuida. Este verano puede ser una oportunidad para ensayar otra masculinidad, una que no cuida su valor por la cantidad de proyectos terminados, sino por la cantidad de los vínculos construidos. Una masculinidad capaz de sentarse a conversar sin mirar el reloj, de jugar con sus hijos e hijas y convertirlo en competencia, de preguntar qué hace falta antes de decidir qué quiere hacer, y de comprender que cuidar no disminuye la hombría, sino la engrandece, porque quizá el mayor pendiente de los hombres no sea aprender nuevas habilidades, sino reconciliarnos con el único territorio que históricamente decidimos ausentarnos, nuestra propia casa, y entender que el hogar no es el lugar donde termina la jornada laboral, es el lugar probablemente donde comienza la vida. Ay, el lugar en donde comienza la vida. Ahorita que te escuchaba, José Alfredo, pensaba en cómo quitarnos, a ver, que no se malentienda lo que voy a decir a continuación, ¿eh? Cómo quitarnos la palabra ayudar, pero no de todo nuestro contexto, sino de este contexto cuando hablamos de las labores domésticas, ¿no? Esto que nos permite ser adultos y adultas funcionales. Porque muchas veces cuando estamos hablando de este tema, y tú lo mencionabas también hace un momento, pensamos en automático en la palabra ayudar, ¿no? Le voy a ayudar a lavar los trastes, voy a ayudar a picar esto para la comida, voy a ayudar en este otro contexto. ¿Cómo quitarnos esta palabra en ese contexto, no? Que no se malentienda, ayudarnos unos a los otros es importantísimo, pero la palabra ayudar, ¿cómo también pesa de pronto, no? No, no se puede malinterpretar, querida Eli, porque cuando enunciamos la ayuda desde este lugar, asumo que no me corresponde, que soy tan buena onda que hasta te voy a ayudar. Hay una distancia entre ayudar y corresponsabilizarme, asumir que también me toca y si todos ensuciamos, todos limpiamos. De hecho, es una de las grandes claves del trabajo doméstico. Cuando cada quien hace su parte, por supuesto, manos más grandes, manos más pequeñas, responsabilidades más pequeñas, pero cuando hacemos el trabajo entre todos, todas, todes, pues ni se siente. Todo mundo lo disfrutamos. Sí, y bien lo decías hace un rato, que sea una actividad que pongamos en práctica este verano, ¿no? Que sea una actividad que nos permita también relacionarnos con el espacio que habitamos de otra manera, porque sin duda las labores domésticas o las labores que llevamos a cabo en nuestros espacios, en nuestras casas, no son tareas sencillas. Yo creo que, no sé si a ti te ha pasado, pero escuchar esta frase de, ay, pues si nomás está en su casa todo el día, ¿qué se va a cansar, no? Son frases que, y lo decía al inicio de este bloque, seguimos escuchando en ya avanzado este cuarto de siglo XXI. O sea, ¿cómo nos siguen, cómo se siguen, nos siguen permeando, cómo siguen penetrando en nuestro cotidiano, ¿no? Esta idea. Yo lo escuché muchísimas veces, querida Eli, nombrar, yo no hago nada, solamente soy ama de casa. Y no estamos reflejando únicamente el trabajo o el despliegue y el desgaste físico que implica las labores del hogar, sino incluso el trabajo mental, es decir, organizar, prever, desarrollar. Bueno, los menús, por ejemplo, es una carga mental fuertísima. Si la empezamos a distribuir, entonces podemos corresponsabilizarnos todos, todas en el hogar.
Y es que estas dinámicas, digo, hoy nos extendimos un poquito más, querido José Alfredo, pero a mí me encanta porque podemos platicar sobre lo conversado también en tu sección. Y pienso en estos discursos conservadores, estos discursos de derecha que, ay, se están posicionando en tantos lugares y que a veces decimos, no, pero están más lejos de lo que queremos, perdón, pero están más cerca de lo que pensamos, ¿no? Incluso se meten hasta estos espacios, hasta la casa, los hogares, en donde dicen, pues las mujeres que hagan lo que les toca, ¿no? Que regresen a estos espacios domésticos, a este espacio privado, porque el espacio público le corresponde a otros grupos. Y a mí me parece durísimo, durísimo. Perdón, ahorita ustedes disculparán, estoy traumada con El cuento de la criada, que es esta serie que está durísima de la novela de Margaret Atwood. Y a mí me parece que es algo que de pronto son escenarios distópicos que nos invitan a reflexionar sobre futuros posibles, ¿no? Desafortunadamente. Sí, hay una premisa que nos ha legado el movimiento feminista que dice que todo lo personal es político y definitivamente lo que pasa en el ámbito doméstico es una representación simbólica de lo social. Así se organiza el mundo, así hemos aprendido a legitimarlo, de tal forma que hay roles, hay tareas que pareciera que pertenecen al mundo de lo femenino y lo masculino. Nada más difícil y nada más claro que esa terrible trampa. Las actividades, bueno, con alguna salvedad, pudiéramos ponerle género, pero son muy pocas. Las podemos desarrollar todos, todas, todes. Sí, decíamos ser adultos funcionales, porque eso implica. Bueno, nos deja saludos por acá y te los comparto también, querido José Alfredo. José Luis desde Durango dice, buenos días, la capacidad de las personas nada tiene que ver con el género en ninguna de las áreas y se conozco en particular a 3 médicas, una internista, otra ginecóloga y una oncóloga y sin duda alguna tienen todo mi respeto y sobre todo confianza. Son excelentes médicas y maravillosas personas muy humanas. Dice, feliz inicio de semana. Y es que estábamos hablando en el bloque pasado sobre la Asociación Colombiana de Mujeres Médicas Afrodescendientes, pero también te comparto ese comentario porque nos dice por acá José Luis desde Durango, dice, precisamente ahorita en este momento ando en las labores domésticas, así que pues felicidades y muchas gracias por sumarse a la reflexión porque dice, ando adaptándome a la vida de casado porque se casó hace unos días, él 62, su pareja 66 y viviendo felices en ese proceso de adaptación. Así que, querido José Alfredo, pues muchas gracias por invitarnos a reflexionar sobre tantos temas y también estos comentarios tan sensibles que nos dejas por acá. Erika desde Culiacán dice, es desesperante ver que de pronto hay retrocesos muy duros también. Nos deja este comentario por acá, Erika desde Culiacán, querido José Alfredo. Pues bueno, viniste a remover, ¿eh? Ya nos dejan varios mensajitos y los comparto contigo porque siempre es un placer poder abrir diálogos sobre estos temas. Un gran abrazo, querido José Alfredo. Te mando un abrazo, Eli. Buen inicio de semana. Igualmente, nos encontramos pronto.